Bona tarda, benvinguts a la Fundació Crèdit Andorrà i benvinguts a una nova activitat del programa La Salut al Dia que organitza la Fundació Crèdit Andorrà en col·laboració amb les diverses associacions d'afectats. En aquesta ocasió, la conferència versarà sobre el tema Conviure amb l'esclerosi múltiple, la malaltia viscuda per un esportista d'elit. Per això m'acompanyen a la taula la senyora Rosa Puig de Llívol, presidenta de l'associació Tran Esclerosi Múltiple, entitat amb la que col·laborem conjuntament a l'hora d'organitzar aquesta i altres activitats. I d'altra part, el senyor David Berti, afectat d'esclerosi múltiple, jugador de rugbi, 5 vegades campió de França i guanyador de la primera Copa d'Europa amb l'Estade Toulousain. El testimonio de David Berti nos acercará a la experiencia de cómo vive la esclerosis múltiple un esportista de élite, que tuvo que abandonar su exitosa carrera cuando se vio afectado por esta enfermedad. ¿Cómo se vive una enfermedad cuando se es esportista de élite? ¿Cómo se percibe la mirada de los otros? ¿Cómo lo viven la familia y los amigos? ¿Cómo se afronta el miedo a estar enfermo? Berti es un ejemplo de superación. Su reto diario actual es tan fuerte como el que tenía en el terreno del juego: vencer la enfermedad. Es un ejemplo por su fuerza, su tenacidad y su sinceridad. Y también por el esfuerzo que ha hecho viniendo hasta Andorra, para animarnos a salir del aislamiento y del miedo, para desmontar prejuicios y para ayudarnos a comprender cosas con las que a menudo no pensamos. Todo empezó en 97, un problema el ojo, un ojo que no veía nada. No veía nada, las pelotas de rugby no podía agarrar, no sabía por qué me agarró eso. Empecé a hacer unos estudios, me encontraron algo, me dijeron que era un herpes sobre el nervio óptico y 6 meses después la vista volvió, yo estaba contento, podía jugar, no me preocupaba por qué me vino eso. Yo quería jugar. Antes yo estaba contento. Después empezó un cansancio, hacía 2 vueltas de cancha y estaba cansado como si había hecho 40. No entendía. Me decía, bueno, a lo mejor no te entrenas suficientemente, tienes que hacer un poco más. Hacía más entrenamiento, pero estaba más cansado, todo eso. Y después, bueno, los clubes, la velocidad que era mi fuerza, como decía, pasé de un cohete a un caracol. Todo el mundo me agarraba y eso para mí tenía vergüenza. O sea, mi fuerza era eso. Los clubes, los entrenadores querían que iba rápido. Me echaron, me dijeron de irme, cambié de club, me entrenaba mucho más, tenía muchas heridas, otra herida, pero siempre todo lo que me pasaba decía que era el rugby. Lesiones de deporte, o sea que todo lo ponía sobre el rugby y no pensaba nunca en eso. Y después de haber cambiado cada año de club, de preguntarme qué me pasa, todo eso, de isolarme del mundo del rugby, todo eso, y mi esposa, cansado de escucharme quejarme de todo eso, me dijo: vete a ver un médico que no sabe quién sos, no sabe quién sos. Y lo que fue a ver un médico que no sabía, que estaba a la esquina de la calle, y cuando todo le decía, me dijo: usted tiene que ir a ver un neurólogo y vamos a ver. Yo fui, le hablé de todo lo que pasaba, me dijo: bueno, vamos a hacer una IRM, una imagen y vamos a ver.
Y pasamos eso y 2 días antes de ir a la entrevista con el médico para ver lo que vio en esa imagen, caí sobre un artículo en un diario francés que hablaban de la esclerosis múltiple y veía los cinco síntomas de la enfermedad. Yo tenía 4. Y decía, que sospechoso eso. Le llamé, decir, ¿pero usted piensa que es eso, esa enfermedad? Y me dijo, no, por teléfono no hablamos, tiene que venir a hablar enfrente, vamos a hablar. Y cuando lleguemos a la entrevista con mi esposa, mi hija mayor, y me dijo la esclerosis múltiple. Y bueno, como dije, 30 segundos estaba contento. Estaba contento porque a lo mejor el ego del deportista diciendo que bueno, todo lo que pasó no era mi culpa. No era mi culpa, podía luchar, pero contra esa enfermedad no podía hacer nada. Pero duró, como dije, 30 segundos. Después yo tenía una imagen de esa enfermedad y esa imagen me tenía miedo. Tenía miedo de terminar sobre una silla de ruedas, de ser discapacitado, de ser un peso para mi familia, para mis hijas. Si quiero otros chicos, voy a dar esa enfermedad. Tenía mucho miedo. Pasé 4 años difícil, de depresión, ideas feas. Engordé con todo el tratamiento que hice, casi llegaba a 100 kilos. Era feo porque estaba cansado, no hacía nada, estaba cansado. No entendía por qué ese cansancio. Y duró 4 años, 4 años difícil. Y hasta que 2006 fue un año que mucho encuentro, muchas palabras escuchar que me dieron ganas de avanzar. La primera vez estaba cambiando el pañal de mi segunda hija y estaba pensando en cosas muy feas. Suicidarme, que quería irme para no ser un peso para mi familia, todo eso. Y me puse a llorar y dije, no puedo hacer eso. Quiero hacer, para el casamiento de mis chicas, quiero estar con ellas. Y me dijo, no, eso no puedo hacer. Después, un encuentro con un periodista que hablamos, que hace 10 años que no la había visto, y charlamos, y ¿qué haces ahora? Todo eso, las preguntas de dos personas que se encuentran. Y yo le hablo de la esclerosis múltiple, que a lo mejor me quiero acercar de una asociación para hacer hablar de esa enfermedad, todo eso. Y le pregunto, ¿y vos, tú, cómo estás, todo eso? Y me cuenta que hace poco perdió su esposa, Log, cuando el tsunami en 2004 en Phuket. Y yo estaba, si pudiera esconderme debajo de la mesa, lo iba a hacer. Y veía que estaba gêné, molesta, perdón. Y me dijo, no, David, no, ya está, ya superé eso. Me tomé la vida como una carretera en bici, long parcours à vélo. Sí, una carretera en bici. Y la vida es llena de monte más alto que los otros. Pero para pasarlos hay que pedalar y al ritmo que quieres, que puedes. No hay que pararse, porque si te paras te caes. Cada caso es único. Y eso quería hacer. Y es por eso que ahora aprovecho todas las oportunidades para hacer hablar de esa enfermedad.
hago con la Federación Francesa de Rugby patada inicial para que hablar y para que la gente se da curiosidad de ir a buscar las informaciones, porque si le damos todos las informaciones no lo van a guardar, pero tienen que ellos ir a buscar la información. Y después de todo eso, me di cuenta también que cuando hablo con gente, todo eso, llevo, ¿cómo decir? Le enseño que se puede hacer muchas cosas, igual con esa enfermedad. Se puede hacer, se puede trabajar, se puede hacer deporte, se puede hacer pintar, se puede hacer cocinar, se puede hacer un montón de cosas. Hay que quererlo. Hay que quererlo. Si un día, porque si uno se va diciendo no voy a poder hacerlo, hay que intentar. Hay que intentar de hacerlo. Porque si no intentamos, no lo vamos a saber si vamos a llegar. Si un día intentamos, no llegamos, podemos probar el otro día. Y si llegamos, hacemos una cosa, hacemos 10 centímetros un día, intentamos de hacer un poco más, un centímetro más el otro día. Pero hay que intentar. Cada uno sabe lo que puede hacer. Hay que hacer lo que podemos. Y es eso que quiero enseñar, hablar y enseñar a la gente que hay que tener una fuerza mental de querer y hacer cosas, no hacer no quiero decir que vamos a ser campeón del mundo, nada, pero hacer algo. Hacer cosas para sacarse de la cabeza de pensar en esa enfermedad. Y, de hacer algo que le gusta, que le encuentra placer. Después, ¿qué decir? Sí, también lo que me ayudó mucho también es de participar a las reuniones y de charlar con gente enferma. Porque cada uno puede llevar algo para los otros. Y de acercarme de la asociación, la FCEP, me ayudó mucho. Y pienso que usted con la asociación Trama tienen una suerte enorme. Tienen una asociación que hay que aprovechar. Hay que acercarse, porque las cosas que pueden llevar puede ser para una persona es poco, pero es mucho de compartir con las otras personas y de darse cuenta que no somos solos a vivir todo lo que vivimos. Es lo que yo me di cuenta hablar con estas personas que me di cuenta que pero esa persona también vive eso, también no soy solo, no somos únicos, hay que ayudarse para superar eso.